La subida de los precios del petróleo, el aumento de las tasas de interés y datos económicos débiles que vienen desde China y Europa afectaron a Wall Street y a las bolsas del mundo. Amigos, es martes 5 de septiembre, 7 p.m. y a esta hora vamos a hacer nuestro acostumbrado resumen de lo que fue la jornada en los mercados financieros después de este fin de semana largo que mantuvo cerrados los mercados en Nueva York ayer lunes por el Día del Trabajador en los Estados Unidos. Y comenzamos aquí, dice Reuters, Wall Street cayó ante el alza de los rendimientos de los bonos y además los precios del petróleo que están subiendo afectan a las acciones menos a las del sector energético, por supuesto que hoy subieron. Pero quiero que nos concentremos en el tema de los bonos y las tasas de interés. Fíjense, hoy los bonos del Tesoro cayeron. Cuando caen los bonos, aumentan los rendimientos, es decir, aumentan las tasas de interés que se desprenden de esos bonos. Y el aumento de tasas hace que las acciones sean menos atractivas. Las tasas altas generalmente chupan, jalan hacia abajo los precios de todos los activos financieros y no financieros. Y fíjense, el Wall Street Journal dice que los índices empezaron la semana en bajada, mientras que el petróleo sube y ahí dicen letras más pequeñas, los rendimientos de los bonos aumentan ahora que hoy cuando los mercados reabrieron después del feriado de ayer. Y dice el Financial Times, los rendimientos, los bonos del tesoro aumentan, el dólar también aumenta. Recordemos que si suben los rendimientos de los bonos, es decir, suben las tasas de interés que se puede vengar cuando uno tiene dólares, pues eso ayuda al dólar frente a otras monedas y fortalece al dólar. Dice en letras más chiquitas que data económica soft, suave, mala, débil desde China y Europa afectaron a las acciones regionales, les pusieron presión. Y fíjense que una de las cosas que dice aquí Reuters en ese último párrafo dice: parte de la razón por la que las acciones tienen dificultades para avanzar es que las tasas de interés continúan aumentando y ofrecen una buena alternativa a las acciones. Y les quiero, aunque yo hablo aquí mucho de las tasas de interés porque es un tema central para el mundo de las inversiones, hoy quiero ratificar esto. Fíjense, imagínense que ustedes, pequeños inversionistas, tienen un dinero que quieren colocar a la mejor tasa posible. Ustedes van al banco y le piden al banco las tasas. Le dicen, mira, si yo quiero colocar mi dinero en un CD, un certificado de depósito o un depósito a plazo fijo o como se llame en el país en donde ustedes estén, si yo quiero colocar mi dinero, dame la tasa de interés que me va a pagar. Si coloco esta cantidad por 3 meses, ¿cuánto me pagas de interés? Si la coloco por 6 meses o por un año, si logro aumentar la cantidad y en vez de colocar 1,000 o 10,000, coloco 100,000. Entonces el banco les puede dar a ustedes el menú de las tasas de interés y ustedes toman su decisión a qué plazo lo quieren colocar, qué monto, etcétera, ¿verdad? Bueno, aquí está ese menú de tasas de interés para los grandes inversionistas, es este que está aquí, los rendimientos de los bonos del tesoro. Porque si usted es un gran inversionista y tiene que manejar 10 millones de dólares, 100 millones de dólares, 1,000 millones de dólares o más, pues usted no puede ir al banco a depositar ese dinero en el banco a ponerlo en un CD. No puede, porque si el banco quiebra se pierde el dinero. Recordemos que en Estados Unidos los depósitos están garantizados solo hasta $250,000. No puedes poner 10 millones de dólares en Citibank, en Wells Fargo, en Chase o en cualquier banco porque corres un riesgo gigantesco. Entonces, los grandes inversionistas ven su menú de tasas de interés, pero su menú es este. Los bonos del Tesoro americano, que son mucho más seguros, no tienen riesgo, en teoría, no tienen riesgo de impago. Entonces, este es el menú de tasas. ¿Y qué pasa con estas tasas? Bueno, que hoy aumentaron porque cayeron los precios de los bonos, aumentaron los rendimientos, ahí están, lo ven todo en verde, ¿verdad? Y por ejemplo, el bono a 10 años, que es el más importante para los mercados bursátiles, el bono, hoy el rendimiento subió 9 puntos básicos, no es poca cosa, llegó hasta 4,26. En la medida que esos rendimientos suban, le pone más presión a las acciones y a los mercados financieros. Ahora, de nuevo, esto va a seguir ocurriendo y las tasas van a seguir aumentando si los bonos del tesoro siguen cayendo. ¿Por qué están cayendo los bonos del tesoro? Puede haber muchas explicaciones. Vamos a ver algunas de ellas. Dice aquí Reuters, los retornos de los bonos suben tras datos y comentarios de Waller, que es uno de los presidentes de la Reserva Federal. Y aquí dice en la última línea, por ejemplo, Chris Waller dijo que los agentes del mercado, los inversionistas, no deberían dar por sentado que el Banco Central ya terminó su ciclo de subidas de tasa. Y lo que está diciendo es no se hagan ilusiones, no necesariamente terminamos de subir. En la medida que la Reserva Federal suba las tasas, la tasa que sube la Reserva Federal es la tasa overnight a la que se prestan los bancos, pero esa subida de tasas después genera un efecto cascada en la economía, pues eso hace que las tasas de interés en la economía vayan aumentando y eso afecta a los precios de los bonos que caen para ajustarse. Entonces, esta es una de las cosas que está pasando. Otra, fíjense, dice Bloomberg,
Billion Dollar Corporate Bond Deals, es decir, emisiones de bonos corporativos. Ya no es el gobierno de los Estados Unidos o gobiernos de otros países, ¿ok? No son bonos soberanos, no, bonos corporativos. Dice, emisiones de más de $1.000 millones llegaron hoy al mercado y afectaron a los bonos del tesoro, golpearon a los bonos del tesoro. Entonces, fíjense, la noticia, hoy martes fue un día muy activo, de hecho el día más activo del año en emisión de bonos. Bueno, una de las razones, hay varias razones para esto. Una es que están terminando las vacaciones de verano, están regresando los traders y las empresas, y muchas empresas quieren emitir bonos en este momento y levantar capital antes de que se conozcan los datos de inflación que vamos a tener la próxima semana y la decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés, que es dentro de 2 semanas. Entonces hoy fue un día muy activo y dice aquí Bloomberg que 40 empresas fueron hoy a los mercados y emitieron bonos de alto grado, es decir, son empresas con buena calificación crediticia. Y aquí tengo más detalles. Fíjense que al menos 40 empresas fueron al mercado hoy a emitir bonos alrededor del mundo, hoy martes. Y dice aquí que la mitad, más o menos la mitad de esas emisiones, más de $36.000 millones, fueron en los Estados Unidos, es decir, básicamente en Nueva York. Y esto lo convirtió en la sesión más ocupada, más agitada, más concurrida del año. Es decir, los inversionistas que están comprando bonos del tesoro, bueno, uno como inversionista no solamente puede comprar bonos del tesoro, puede comprar bonos corporativos. Cuando uno va a invertir dinero, uno dice, bueno, un bono del tesoro a 10 años me rinde 4.2. Ese es el punto de partida, pero después digo, bueno, pero a lo mejor si en vez de un bono de Estados Unidos compro un bono canadiense o un bono brasilero o un bono mexicano, tiene más riesgo, pero me rinde más. Tú empiezas a sacar tus cuentas, tus cálculos y decides qué hacer. O puedes invertir en vez de un bono del tesoro en un bono corporativo, desde empresas que tienen altísima calificación crediticia como Microsoft o Apple o Meta hasta cualquier otra, ¿verdad? Entonces todo es una competencia, los mercados financieros son amplios y son globales, es decir, el gobierno de Estados Unidos emite bonos y levanta capital y compite con otros gobiernos que están haciendo lo mismo y con otras empresas que están haciendo lo mismo. Claro, el gobierno de Estados Unidos tiene una posición privilegiada porque no tiene riesgo de impago, es el propio gobierno de Estados Unidos quien emite los dólares y además tiene la fuerza de cobrar impuestos por ley. Entonces, pues no hay riesgo de impago. Pero bueno, en fin, es otra discusión. Lo que les quería decir, hoy fue un día muy movido. Hay muchas emisiones de bonos, no solamente de gobiernos, sino corporativos. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, fíjense, una empresa chilena, Codelco, ofreció bonos por $2.000 millones. Codelco es una empresa pequeña, de un país pequeño como Chile. Salió al mercado no con 1.000 millones, 2.000 millones que ofertó y lo levantó. Esto es solo un ejemplo de lo que está pasando en los mercados globales. Muchas empresas tratando de levantar dólares, como es normal, las empresas se financian en el mercado de capitales. Y por ejemplo, Codelco, fíjense cuánto rinden los bonos de Codelco. Bueno, el rendimiento del bono a 10 años hizo dos tramos, emitió bonos a 10 años y bonos a 30 años. El bono a 10 años fue por $1.300 millones y ofreció 170 puntos básicos sobre el bono del tesoro. Esa es la prima de riesgo, es decir, ¿cuánto rinde un bono de Codelco de estos que están emitidos hoy? Bueno, lo mismo que el bono de Codelco a 10 años rinde, lo mismo que el bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años, más 170 puntos básicos. Esa es la prima de riesgo, esa es la prima que yo me voy a ganar, esos 170 puntos básicos adicionales por asumir el riesgo de invertir, darle mi dinero a Codelco y no al gobierno de los Estados Unidos. Esa es la prima de riesgo. Entonces, si el bono del tesoro está rindiendo a 10 años, rinde hoy 4.2%, entonces el de Codelco debe estar rindiendo más o menos 5.9%, ustedes pueden sacar la cuenta, 5.9%. Eso es lo que yo voy a recibir si invierto en bonos de Codelco en vez de bonos del Tesoro de Estados Unidos. Que por cierto, a mí me parece que la prima de riesgo que hay entre los bonos del Tesoro y los bonos corporativos o los bonos de mercados emergentes, en este caso Codelco es una empresa corporativa y además es mercado emergente, es muy pequeña. Yo creo que no nos están pagando a los inversionistas, no nos están recompensando por el riesgo que estamos asumiendo cuando invertimos en bonos de mercados emergentes o en bonos corporativos. Entonces, en este momento mi predilección en este momento es invertir en bonos del tesoro. Yo creo que los bonos del tesoro están dando unos buenos rendimientos atractivos sin ningún riesgo. En el momento, a veces los bonos corporativos e incluso los junk bonds de alto rendimiento y los mercados emergentes, los bonos de mercados emergentes a veces se ponen atractivos, pero este no es el momento. Yo creo que la prima de riesgo está muy pequeña. Cuando venga una crisis financiera, cuando haya algún tipo de crisis económica en el mundo, entonces ya ustedes verán cómo esas primas de riesgo crecen y se amplifican y entonces uno comienza a obtener muchos mejores rendimientos por los bonos corporativos o por los bonos de mercado emergente. Y por cierto, creo que tengo aquí
Fíjense, Argentina, hoy la bolsa argentina cayó 5%. La bolsa argentina ha estado súper volátil, igual que los bonos argentinos, por todo el tema electoral, cambio político, etcétera. Pero, por ejemplo, hoy, fíjense, el riesgo país de Argentina, que no es más que la prima de riesgo, se ubicó en 2.136 puntos básicos. Es decir, el diferencial entre un bono del Tesoro de los Estados Unidos y un bono del gobierno de Argentina son 2.136 puntos básicos, es decir, 21 puntos porcentuales. Si un bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años rinde 4%, el bono a 10 años de Argentina rinde más o menos 25%. Hay 21 puntos porcentuales, 2.136 puntos básicos de diferencia. Eso es lo que llamamos el riesgo país. Por supuesto, Argentina está en una situación muy distinta a la de Chile. Chile es un país que está mucho más organizado, mucho más fuerte institucionalmente, pero además Chile no tiene problemas de deuda externa. Chile es un país que no sé si todavía, pero por muchos años no tenía déficit fiscal, sino más bien superávit fiscal crónico, una cosa muy rara. Hay que ser muy ordenado y muy disciplinado fiscalmente para lograr eso. Bueno, eso era Chile, creo que lo sigue siendo, no lo sé, no estoy seguro, pero fue así por muchos años. Todo muy distinto a Argentina o países como, bueno, Venezuela, ni se diga, donde impera la improvisación y el desorden fiscal. Bueno, este gráfico nos muestra, el Wall Street Journal, cómo el rally de los bonos se enfrió. Es decir, los bonos venían en un rally en las últimas semanas, subiendo de precio, por lo cual bajaban los rendimientos. Ahí vemos el gráfico, ese gráfico va bajando porque van bajando los rendimientos, los bonos del Tesoro, porque estaban subiendo de precio, pero ahora otra vez se volvieron a aumentar los rendimientos porque cayeron los bonos del Tesoro. El gráfico ayuda a ponerlo en perspectiva. Esto es un gráfico simplemente de un mes. Y dice Goldman Sachs que no hay una burbuja bursátil en la inteligencia artificial. Dice que esto no es lo mismo que vimos en el año 2000 con el .com. En el .com las empresas eran un desastre, algunas eran de mentira, ni siquiera ganaban dinero. En cambio ahora, en la época de la inteligencia artificial, en esta nueva fiebre, en cambio las empresas sí tienen modelos de negocio, sí están ganando dinero, etc. Bueno, es la opinión de Goldman Sachs. Y Morgan Stanley, mientras tanto, dice que hay un exceso de optimismo en los precios de las acciones. Lo dice Mike Wilson. Mike Wilson es el que hace un año nos estaba diciendo que los mercados estaban muy caros, se perdió el rally, después pidió excusas, pidió perdón, reconoció el error, cosa que es valiente. Mike Wilson es un tremendo analista, es muy bueno. Yo lo sigo cada vez que habla o escribe algo, lo sigo. Y bueno, Morgan Stanley es un tremendo banco de inversión. Y Morgan Stanley está viendo un exceso de optimismo en los precios de las acciones. La verdad es que yo también. Yo tiendo a coincidir con lo que están viendo ellos, pero obviamente no hago predicciones. Señores, no pierdan el tiempo tratando de predecir lo que va a pasar en los mercados en el corto plazo, son absolutamente impredecibles. Aprovecho para recordarles, yo soy asesor financiero registrado en los Estados Unidos, pero nada de lo que digo aquí debe ser tomado como consejo de inversión. Cada uno de ustedes debe hacer su propia investigación, su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Recuerden que ningún consejo sirve por igual para todos y cada situación es distinta. Y bueno, el dólar se enfila hacia un mayor fortalecimiento. Preguntan aquí, bueno, obviamente si las tasas, como les decía, están subiendo, pues el dólar se fortalece y por supuesto el oro se debilita. En la medida que suben las tasas, se hace más atractivo un bono del Tesoro, tener dólares rindiendo 4 o 5% que tener oro que no rinde nada. Pero además, hoy hubo malas noticias económicas y entonces pues hay muchos inversionistas que se refugian en el dólar ante esa inestabilidad en las economías de China y Europa, que es incipiente todavía, diría, pero que ya está allí. El nerviosismo por el crecimiento mundial, especialmente en China y en la zona euro, hizo que el dólar fuese un refugio seguro y alcanzara máximos de varios meses. Y fíjense, los rendimientos de los bonos mundiales, no solo los bonos del Tesoro de Estados Unidos, esto está pasando con los bonos de otros países, el Reino Unido, por ejemplo, están subiendo con fuerza en todos los ámbitos y parece que existe la preocupación de que el crecimiento mundial pueda empeorar aún más, lo que está haciendo que todo el mundo corra hacia el dólar. Es decir, yo no quiero riesgos, no quiero saber nada de nadie. Si el dólar me rinde 3, 4, 5%, yo estoy en dólares ahí tranquilo y espero. Es la posición que algunos después están asumiendo. Y las acciones europeas cayeron hoy por la debilidad de los datos que salen de China y de la zona euro. Como les comentaba, en la zona euro la principal preocupación es Alemania. Lo hemos visto durante varios días con algunas noticias que han salido allá. Y en China, bueno, está esta noticia, la ciudad fantasma de 100.000 millones de dólares es el símbolo de un posible nuevo terremoto. Esta es una ciudad construida por Evergrande. Evergrande no, la otra, ¿cómo se llama? Bueno, por aquí está el nombre. Que son estas empresas constructoras chinas gigantescas que han estado al borde de la quiebra y en este caso Country Garden, que es la que está en este momento en problemas, fíjense, estaba al borde del default, logró hacer un pago en las últimas horas antes de que fuera oficial el default,
pero básicamente lo que está corriendo la arruga, está comprando tiempo, pero está muy lejos de estar fuera de problemas económicos. Y dice el economista que la expectativa de inflación a 3 años que vigila el BCE aumentan por primera vez en 6 meses, es decir, el Banco Central Europeo, que igual que la Reserva Federal y todos los bancos centrales siempre está haciendo mediciones, encuestando cuáles son las expectativas inflacionarias que tienen los agentes económicos, pues hoy recibió esta lectura de que la expectativa de inflación a 3 años aumentó. Y eso es muy complicado porque cuando los agentes económicos prevén que la inflación se va a acelerar, actúan en consecuencia. Entonces empiezan a ajustar sus precios desde hoy y eso ayuda a generar una espiral inflacionaria. Entonces, no solamente hay que controlar la inflación real actual, sino que hay que también controlar las expectativas inflacionarias que tienen los agentes económicos sobre el futuro. Y una de las cosas que están ayudando a que esas expectativas se disparen es esta. El petróleo, señores, hoy llegó a $90 por primera vez este año. Y Arabia Saudita y Rusia anunciaron que van a extender sus recortes de producción. Y esto, por supuesto, son malas noticias para la Casa Blanca, que ha hecho lobby. Biden ha viajado a Arabia Saudita, a pesar de que el príncipe saudita descuartizó a un periodista en la embajada de Arabia Saudita en Turquía. Son violadores de derechos humanos, etcétera, etcétera. Biden fue, los visitó, pero no sirvió de mucho, pues ellos siguen recortando los precios, se siguen recortando la producción, los precios del petróleo suben, la reserva estratégica de los Estados Unidos está en su nivel más bajo en muchos años. Esto, no sé, no pinta bien. Y dice aquí el Wall Street Journal que Rusia y Arabia Saudita recortan la producción y que esto también tiene que ver con la debilidad de la economía china. Los rusos y los árabes son amigos de los chinos y si están recortando la producción probablemente es porque no tienen mucha esperanza que la economía china despierte y vuelva a aumentar su consumo de energía y por eso también están manteniendo los recortes de petróleo. Dice AFP que Arabia Saudita y Rusia extendieron sus recortes de oferta de petróleo hasta el fin de este año y aquí están estos, pues se están riendo. Obviamente están resultando los recortes, la política de la OPEP Plus, la OPEP ampliada, el cártel petrolero está dando frutos por primera vez en muchos meses y el petróleo está subiendo, lo cual no es buena noticia para los bancos centrales que están luchando contra la inflación. Y por supuesto las acciones de las empresas petroleras se sitúan a 5% de sus máximos, con el Brent por encima de $90, el petróleo Brent, marcador europeo británico por encima de $90. El otro gran marcador es el West Texas Intermediate, que por cierto el Wall Street Journal tiene este artículo para quien lo quiera leer, que habla de cómo el WTI, que es el West Texas Intermediate, el petróleo dulce y ligero de Texas, se ha convertido en el marcador más importante del mercado petrolero, básicamente por la profundidad que tienen sus contratos y la profundidad con que se negocian los mercados financieros. Entonces, bueno, les dejo eso por ahí para quien lo quiera buscar y leer. A quien no le ha ido bien, así como a las empresas petroleras les está yendo bien, es a las acciones de las empresas de utilities o las empresas de servicios públicos. Esas están muy golpeadas. Recordemos que la subida de las tasas de interés le pega muy duro a las empresas de servicios públicos porque hay mucha gente que invierte en estas empresas, compra estas acciones por el dividendo. Es decir, son empresas que no van a crecer mucho ni van a ganar grandes cantidades de dinero, pero tampoco pierden. Son monopolios legales donde los entes reguladores siempre les permiten ganar dinero o tener un retorno adecuado por la inversión y pagan buenos dividendos. Pero bueno, cuando las tasas de interés estaban en 0 o en 1, eran más atractivas estas acciones que ahora. Cuando un bono del tesoro me produce 4 o 5%, pues estas acciones de empresas de servicios públicos son menos atractivas y han caído mucho. Yo las vengo siguiendo, yo no soy un fan de las empresas de servicios públicos, no invierto en ellas, pero pues han ido cayendo y por supuesto es una esquinita del mercado que está allí. Y otra esquina del mercado que ha estado cayendo son estas empresas de consumo masivo, especialmente en el área de alimentos. Por ejemplo, aquí hay 6 empresas que ustedes conocen y que hoy tocaron su punto mínimo del año y que vienen cayendo, todos los días las veo, están cayendo y cayendo y cayendo. Y por ejemplo, Conagra Brands, Campbell Soup, que bueno, quien no conoce las sopas Campbell, General Mills, Hershey, los chocolates, Kellogg, los cereales, Kraft Heinz, son algunas de las empresas en ese sector que hoy marcaron mínimos del año. Es un sector que viene muy golpeado. Pareciera que los inversionistas no tienen ninguna esperanza de que estas empresas sean capaces de aumentar los precios de los alimentos que producen a la misma velocidad que la inflación, de manera que sus márgenes se van a comprimir porque sus costos de producción son cada vez mayores, pero no pueden aumentar los precios tanto como para mantener los márgenes intactos. Amigos, les recuerdo que deben suscribirse a mi canal de YouTube para que les lleguen notificaciones cada vez que creemos contenido y recuerden por favor darle like a este video si les es de utilidad para que más gente lo pueda ver. Y AFP habla del IPO del año, señores. ARM, que es una empresa de diseño de chips
Recordemos que ARM es una empresa importantísima. Nvidia o Nvidia, como la pronuncian en inglés, trató de comprar ARM, ofreció 40 mil millones de dólares, luego fue prohibido ese negocio por preocupaciones por prácticas anticompetitivas, monopolio. Europa lo desechó, no lo permitió, iba a darle demasiado poder a Nvidia y a una empresa de los Estados Unidos, pero ahora SoftBank, la empresa japonesa que es dueña de ARM, la va a poner en la bolsa de Nueva York. Esperan que la valoración de la empresa sean 52 mil millones de dólares, y con la fiebre que hay con la inteligencia artificial, pues no me extrañaría que estos números queden pulverizados y la valoración sea mucho mayor solamente por la fiebre que hay en este momento de la inteligencia artificial. Y bueno, algunas notas variadas. Jefe dice, según Warner Brothers, la huelga de Hollywood les va a costar 500 millones de dólares, y una empresa saudita, STC, compró el 10% de Telefónica por 2.100 millones de euros. Los tentáculos de los sauditas siguen por todas partes. Y fíjense, Chile, otra vez Falabella, que es un gran retailer, un minorista muy grande, muy conocido en Chile, su presidente renunció, no la ha tenido fácil compitiendo con Mercado Libre, tratando de convertirse en una empresa más tecnológica, más online, no la ha tenido fácil. Y vamos con los cierres de los mercados en el mundo, señores. Mucho rojo hoy, las bolsas en caída. En Asia tenemos Tokio subiendo, pero Hong Kong, Shanghai y Seúl en rojo. Y en Europa el Stoxx 600 cayó 0.23% y todas las bolsas bajando, con la excepción de Milán, que estuvo ligeramente en verde. Y en nuestro continente, Sao Paulo abajo, Merval más de un 5% cayó. La bolsa de Buenos Aires, que ha estado muy volátil todo el año. Claro, hay que ponerlo en perspectiva. Esta bolsa ha subido muchísimo en lo que va de año, y bueno, está muy volátil. Esa caída de 5% que sería un crash en cualquier bolsa de un país, vamos a decir, más grande, más estable, ya se ve como algo casi normal en Buenos Aires, porque ha estado la bolsa fluctuando 2, 3, 4, 5% casi a diario. México con ligera baja. Y en Nueva York tenemos los índices en rojo. El S&P 500 cayó un 0.4%, el Nasdaq un 0.08% y el Russell 2000, señores, las pequeñas empresas hoy fueron trituradas. El Russell 2000 cayó un 2.10%. Vamos a ver ahora en el barómetro del mercado. Hoy hubo sangre entre las pequeñas empresas. La volatilidad aumentó, está en 14. El bono del tesoro aumentó su rendimiento. Ya vamos a ver el cuadrito. Esa es la noticia del día, el aumento de los rendimientos de los bonos. El dólar se fortaleció, está en 104 camino a 105. El oro bajó, como habíamos visto ya. El petróleo en 86.75. Este es el West Texas Intermediate, porque el Brent llegó a 90. Y el Bitcoin está por debajo de 26.000. Y aquí está el mapa de calor. Bueno, fíjense, Tesla tuvo hoy un rally, pero el rally de Tesla casi 5% subió. No fue suficiente para que el mercado terminara en verde. Y hay mucho rojo. Bueno, les decía, los utilities, las empresas de servicios públicos muy golpeadas. Hoy todo en rojo. El utilities está ahí abajo, a la derecha, casi de último, al lado de los materiales básicos. Todo en rojo allí. También mucho rojo en el sector de salud. Mucho, bueno, en fin, hay rojo, la verdad, por todas partes. Solamente se salva algunas empresas tecnológicas. Y aquí está el barómetro del mercado. Fíjense, Tesla que está ahí en ese cuadrante arriba, empresa grande y de crecimiento. Tesla y otras grandes tecnológicas subieron y hoy estuvieron en verde. El resto del mercado en rojo. Y como ven, las tres cuadrículas de las empresas de pequeña capitulación trituradas, cayendo más de 2% en algunos casos. Y el índice de miedo y codicia está en codicia. Esto, bueno, por supuesto no me gusta, lo estamos monitoreando. Y aquí están los rendimientos de los bonos. Ya se los había mostrado, pero se los vuelvo a dejar aquí. Este es el menú de tasas de interés que cualquier inversionista, no solo grandes inversionistas, por cierto, hasta los pequeños inversionistas pueden comprar bonos del tesoro y obtener estos rendimientos. El bono a 10 años subió 9 puntos básicos el rendimiento hoy, y el bono a 30 años subió también 9 puntos básicos. Y bueno, me despido con esta noticia. Murió Jimmy Buffett, bueno, un gran artista, un gran cantante.
Margaritaville y otras canciones. Es un cantante que cuando uno va, sobre todo a zonas como playeras o con muelles y etcétera, hay mucha música de Jimmy Buffett, mucha música de Jimmy Buffett, fue uno de los grandes. Y bueno, Warren Buffett lo llamaba el primo Jimmy, no eran primos, pero le llamaba el primo Jimmy. Y Jimmy Buffett incluso llegó a cantar en algunas de las asambleas accionistas de Berkshire Hathaway, que son famosas. Recordemos que las llaman el Woodstock de los inversionistas, porque van miles de personas literalmente a un estadio y se reúnen para oír a Warren Buffett y a su socio Charlie Munger. Bueno, Jimmy Buffett en algunas de esas, alguna vez cantó en una de esas y además invirtió en Berkshire Hathaway hace muchos años y dice que nunca vendió. Así es que bueno, probablemente ahora que murió dejó una pequeña fortuna, no solo por sus canciones, sino por sus inversiones. Bueno, señores, lo dejamos hasta aquí. Espero que les haya sido de utilidad. Si Dios quiere, mañana miércoles nos volvemos a conectar y hacemos otro resumen. Saludos.